mi familia es tuya. Mi casa es tuya y mi familia es tuya, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por una nueva oportunidad para poder compartir de tu palabra. Gracias, porque hoy vamos a terminar este hermoso, muy hermoso conjunto de mensajes acerca de la familia, Padre, pero yo sé que hemos aprendido mucho, Padre, acerca de lo que tú haces por medio de nuestra familia y por medio de nosotros hacia nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, que hoy, que es el último tema que vamos a tratar sobre la familia, podamos verdaderamente comenzar a vivir en ese nuevo énfasis de cuidar a los nuestros, Señor, de proteger nuestros sentimientos entre nosotros y de ser personas valiosas en medio de nuestro círculo familiar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios me les bendiga. Gracias por estar nuevamente conmigo. Me gustaría nuevamente, siempre voy a insistir, ver sus rostros para poder saber que estoy acompañada y saber que están bien, porque a pesar de ser un medio a distancia, también puede ser un medio de conexión entre nosotros, y parte de la conexión es verle su rostro, ¿verdad? Ver que están ahí presentes conmigo. Pues el día de hoy vamos a compartir el último tema acerca de la familia. Este tema se llama Reconociendo las influencias diabólicas en nuestra familia. Y en primer lugar vamos a estar leyendo algunos versículos. Voy a leer el primer versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11, y dice de esta forma: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en primer lugar, esta enseñanza nos pone en preaviso de que tenemos un adversario, tenemos una contra, ¿verdad? Algo que va a estar siempre, bueno, no sé si ustedes se han fijado, pero en una película siempre hay un protagonista y un antagonista. Siempre hay alguien bueno y alguien malo. Siempre hay alguien que trata de hacer las cosas según lo que le convienen, y hay otro que hace la contra, ¿verdad? Y le sirve de traba a esa persona que quiere lograr una meta específica. Pues nuestra vida es una película. Y también nosotros somos protagonistas de esta película. Nosotros decidimos qué fin va a tener esta película, y también tenemos un antagonista, y la palabra nos dice que nuestro antagonista es el diablo. En primer lugar, para poder confrontar y hacer una lucha contra algo o alguien específico, necesitamos reconocer ese adversario. Necesitamos saber contra quién estamos peleando. Necesitamos conocer a ese adversario y saber cuáles son sus fortalezas y debilidades para poder crear una estrategia. Yo no sé si ustedes han jugado ajedrez alguna vez en su vida, pero el ajedrez es un juego de estrategias, ¿verdad? Y usted primero necesita saber qué movimiento hace el uno para poder contrarrestarlo por medio de algún otro movimiento específico. Así, de la misma forma, nosotros necesitamos saber que Satanás es nuestro enemigo. Y dice que él anda, en el versículo 8, como león rugiente. Él anda hambriento, buscando a cualquier oveja sola, oveja herida, oveja abandonada, oveja perdida. Él no va a tener misericordia solo porque usted es usted, ¿verdad? Él es un ser despiadado.
es un león rugiente. Si usted se fuera a África y se encontrara un león hambriento y un león de la selva, ¿va? De esos que andan libres, que nunca han tenido un adiestramiento, ¿verdad? Y que incluso a los adiestrados han tenido eventos violentos, pero si usted se encuentra a un león, lo primero que va a hacer, especialmente si anda hambriento, es perseguirlo porque le va a ver como una presa, le va a ver como una presa y de esa manera también nosotros nos vemos delante de Satanás como una presa y no solamente nosotros, sino las personas débiles a nuestro alrededor. Y usted sabe que en nuestra familia siempre hay una persona débil, siempre hay una persona más vulnerable. Y nosotros tenemos que estar atentos y atentas como personas cristianas. Necesitamos proteger a los más vulnerables. Yo sé, por ejemplo, que Angélica, si viera en una situación de peligro a Valeria, no dudaría en protegerla. Pues de la misma manera, en la vida espiritual, nosotros estamos vulnerables delante de Satanás si no nos preparamos espiritualmente para luchar contra él. Entonces dice el versículo 8 que él anda buscando a quien devorarse. Y en el 9 nos dice, resistamos firmes y quizás padezcamos. Porque yo no sé si alguna vez se le he dicho, pero Satanás tiene poder aquí en la tierra. Él es el príncipe de este mundo. Él puede influenciarnos. A nosotros los hijos de Dios no nos puede poseer un demonio porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero sí nos puede influenciar Satanás y nos puede influenciar por medio de espíritus. Entonces dice la palabra que tenemos que resistir con fe. Y luego dice que Él es el Dios de toda gracia, nos va a ir perfeccionando. Pero en ese proceso nosotros tenemos que introducirnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar la decisión radical y decir, no, ya no puedo seguir en esto, necesito priorizar porque mi familia está en riesgo, necesito priorizar a Dios porque yo quiero un futuro mejor para mí, para los míos, porque los amo. Porque cuando usted toma una decisión de esa altura, no solamente está velando por los que ahora existen a su alrededor, está velando por sus futuras generaciones. Está velando por los hijos que están en su vientre, gestándose. Está velando por sus nietos, por sus bisnietos, por sus tataranietos. Nuestras generaciones están en juego. Entonces dice que el Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pero es ese paso de fe el que nosotros tenemos que dar. Primero, reconociendo que tenemos un enemigo. Segundo, sabiendo de que ese enemigo, el diablo, anda rugiente y que no va a tener compasión de mi familia. Tercero, necesito decidir. Ahora vamos a leer el libro de Efesios. Si alguien lo tiene, me dice amén. Efesios capítulo 6. Lo tengo. Ok, léalo. 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra príncipes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Entonces dicen lo que estábamos viendo, va a reconocer al enemigo. ¿Ya lo tiene usted visualizado? Quizás usted se lo imagine con cachos, ¿va? Así como nos lo han presentado siempre, con cachos, con cola puntiaguda, ¿va? Y con no sé, color rojo. ¿Cómo se imagina usted al diablo? Angélica, ¿usted cómo se imagina al diablo?
Yo me imagino como una sombra negra. Como algo, relacionan lo negro como diabólico. Vaya, a mí que me encanta el negro, ¿qué será conmigo? ¿Qué pasará? Ivana, ¿usted cómo se imagina al diablo? Como una cabra. Como una cara. Imagínese que la palabra dice que Satanás era el ángel más precioso del cielo. Entonces Satanás se puede presentar no como nos lo han idealizado. Satanás se puede presentar como un distractor, como un celular. Satanás se puede presentar como con videos específicos. Satanás se puede mostrar como con videos de coreanos, como con, como con videos de YouTube, de Facebook, de Instagram, de personas que quizás seguimos y que decimos, uy, yo me quiero parecer, yo quiero ser igual que esa o tal persona. Yo me acuerdo que cuando yo iniciaba en mis cosas de música, yo quería ser como un gran músico, pero los ejemplos de los músicos que yo tenía en ese momento eran ejemplos terribles. Entonces, estereotípicamente los músicos en ese entonces eran borrachos, eran drogadictos, eran personas viciosas, eran personas que tenían hábitos súper malos. Imagínense que yo estaba tratando de parecerme a esas personas. Entonces, Satanás se puede presentar como ángel de luz. Y usted debe de estar consciente de que ese ser muchas veces se va a presentar muy hermoso delante de usted, pero lo que quiere es distraerle, ¿verdad? Y vamos a leer el capítulo 4 de Juan. Si alguien lo tiene por ahí, me avisa. El capítulo 4 de Juan, versículo 4 al 6. Dice, Lo tengo. ok, léalo. Verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice que en ese momento Jesús estaba en Samaria y hay una cosa específica sobre Samaria. Samaria era un lugar muy apartado, o sea, estaba dividido, era un pueblo dividido entre Israel y Samaria, porque los samaritanos siempre habían sido despreciados por Israel, porque era un pueblo como diferente, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos indica que en ese lugar Jesús se paró con una intención específica y en ese lugar entonces habían influencias del enemigo y quizás no habían personas así muy cristianas que digamos, pero sí habían influencias para que nosotros pudiéramos tener una visualización, ¿verdad? En ese lugar. Entonces, ahí en ese lugar en Samaria, Jesús hizo grandes cosas, pero en principal yo creo que Jesús se presentó en ese lugar para poder liberar y para poder dejarnos una referencia de cómo Él está trabajando espiritualmente desde ese entonces para libertar a los cautivos, como lo dice Isaías, ¿verdad? Entonces, hablando específicamente de nuestra familia, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay cosas claves que nos separan y nos convierten en personas vulnerables delante de los ataques del enemigo. Nos convierten en personas vulnerables y a la vez a nuestra familia también nos las convierte en personas vulnerables, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Y en primer lugar, alejarse de la fuente de vida que es Cristo, alejarse
de un espacio donde usted tiene comunión con el Señor. Alejarse de personas que le hacen bien a su vida es crítico. ¿Por qué? Porque si la fuente no le da vida, entonces, ¿qué tipo de alimento está recibiendo? ¿Qué tipo de alimento? Yo les puedo decir, por ejemplo, de que cuando yo era niña estaba conectada con la fuente y mis papás también estaban conectados con esa fuente. Y cuando yo era niña yo crecí en medio del evangelio y le puedo asegurar que hay muchas de las cosas que yo tengo en mi mente grabadas del evangelio que yo las aprendí de cuando era niña. Pero en determinado momento mis papás decidieron desconectarse de esa fuente por X o Y motivo. Yo no sé específicamente por qué, pero mis papás decidieron desconectarse. Cuando mis papás decidieron desconectarse, comenzó a atacar el enemigo. De una manera, de otra manera, siempre habían excusas para pelear en mi familia, siempre. Y yo como una niña con tendencia a la depresión, me atribuía la culpa a mí. Y entonces decía, por mi culpa pelean. Yo no debía existir y comenzaba el enemigo. Mire, a la persona más vulnerable, claro, yo era una niña. Estaba influenciando a mis papás, pero ¿a quién iba a atacar? A la persona más vulnerable. Quizás mi papá ya tenían una convicción bien firme, estaban establecidos, pero yo era la más débil. Y entonces Satanás comenzó a decir un montón de mentiras a mi vida, un montón de mentiras, a tal punto que yo fui afectada desde muy pequeña con depresión, desde muy chiquita. Y ese es el peligro de poder alejarnos de la fuente, permitirnos alejarnos de la fuente. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 1 al 3. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Este es un ejemplo específicamente de una posesión satánica. O sea, esta persona estaba tan alejada de la fuente, yo me imagino que esta persona comenzó a involucrarse en cosas tan delicadas que abrió puertas. Y usted sabe que Satanás es todo menos un caballero. Él ve una puerta abierta y él se mete y va a llamar a otros peores. Entonces, una persona que comienza, le voy a dar un ejemplo, una persona que comienza a meterse en cosas de hechicería, ¿verdad? Esa es una puerta abierta a Satanás. Y usted dice, voy a ver mi horóscopo, voy a ver qué me depara el día de hoy. Cositas pequeñas, quizás usted no se ponga a hacer muñequitos vudú, pero comienza a ver cosas que no son de Dios y comienza a involucrarse poco a poco. Yo me acuerdo, yo era gran horoscopera. Yo me comenzaba a meter y en esas páginas de horóscopo comenzaban a salir mensajes como te leo tu destino, te leo las cartas y salían cosas como el número de la suerte tuyo y tu piedra favorita, tu piedra de la suerte y cosas así. Y quizás yo inocentemente me puede, ay, voy a ver mi horóscopo de hoy, a ver qué, pero esa puerta es una puerta que Satanás aprovecha al máximo. Y te leo la mano. Y comenzaba a ver yo las cosas de la línea de las manos y que no sé qué. Y poco a poco, entonces, cuando nosotros abrimos una puerta, nos desconectamos de la fuente, somos vulnerables. Esa persona estaba tan vulnerada que dice que nadie lo podía dominar. Estaba tan vulnerada y vino al encuentro de Jesús, pero era una persona completamente desconectada. Número 2, comenzamos a vivir una vida descontrolada. Yo me acuerdo que mi mamá me decía una frase cuando yo era un adolescente. Me decía, vos querés libertad,
Pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Es arriesgarse muchas veces a hacer cosas que usted dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y comienza usted a una atadura, mire, una atadura. Y esa atadura espiritual no solamente le está atando a usted, está atando a su familia. Porque si usted se permite ese tipo de cosas, ¿con qué boca usted le va a decir a su familia, no hagas tal cosa? No hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces comienzan a haber circuitos en su familia. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de la fuente, cuando nosotros dejamos de escuchar música cristiana, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la palabra, dejamos de convivir con personas positivas para nosotros, comienzan a meterse cosas del mundo, cosas del mundo. Comienza usted a ver videos que no le conviene ver, porque recuerde que la palabra le dice que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Usted puede hacer lo que usted quiera con su vida, pero no todo le hace bien a su vida, no todo le hace bien a su familia, no todo le hace bien a su futuro. Y entonces su vida comienza a ser incontrolable. Y en ese mismo versículo dice, en el último, en el número 4, que nadie podía controlar a ese joven. Y nos encontramos en este momento de la historia de la humanidad con muchos jóvenes, muchos niños incontrolables. Niños que golpean a sus padres, niños que faltan el respeto, niñas bailando. Yo me asusto a veces cómo bailan, cómo se permiten bailar de manera tan sexual. Y les permiten sus padres andar en ese tipo de cosas. Hay una permisividad y una apertura en este momento en el que todos los jóvenes pueden hacer con su vida lo que quieran, sin importar lo que piensen los demás. Hay países que incluso están permitiendo que el niño tome la decisión de tener una relación sexual con un adulto. Entonces, nuestra vida se está descontrolando y eso es lo que quiere Satanás con nuestra familia. Él quiere destruir a nuestra familia y va a usar todas esas puertas abiertas al desconectarnos de la fuente. Va a usar todas esas puertas para destruir a nuestra familia. Y número 3, tener actitudes destructivas. Mire lo que pasa con ese joven. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Esa persona perdió completamente el control. Y si bien es cierto, este es un extremo de posesión, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos influenciados por Satanás, comenzamos a gritar, comenzamos a ofender, comenzamos a declarar palabras negativas hacia nuestra familia. Somos usados por él para dividir, para pelear, para contiendas dentro de nuestra familia. Somos usados cuando tenemos una actitud apática hacia colaborar en nuestro hogar. Solo queremos los derechos, no queremos los deberes. Entonces, ¿por qué no buscamos la paz y olvidamos el enojo? Como dije en un corito, dice, y busca la paz y olvida el enojo, y busca la paz que viene de Dios. ¿Por qué no buscamos la paz? Esa paz que el mundo no da y que el mundo no entiende. ¿Por qué buscamos destruir? ¿Por qué buscamos desvincularnos de la paz? En vez de eso, buscamos defender nuestro punto a capa y espada y no, yo tengo razón y por eso No, ¿de qué sirve si al final terminamos enojados, divididos y nuestra familia queda vulnerable? Y entonces comienzan los hijos a alejarse de los padres, a no tenerle confianza, a perder ese vínculo paterno, materno. Los hermanos se separan y comienzan a pelear y a dividirse y a chismear entre ellos, a ofenderse. Los hermanos, en vez de ser unidos, se protegen entre sí, se ayudan entre sí. No, cada quien en su cuarto, cada quien hace lo que quiere. Si quiere ir a la iglesia, sí, si no, no. No le importa el bienestar de su familia.
y cada quien por su lado. Ese no es el objetivo de una familia cristiana. Es todo lo contrario, es apoyarse, es unirse, es protegerse, es vincularse con Dios. Entonces, ¿qué hacer si nosotros hemos estado cayendo? Reflexionemos. Muchas veces somos instrumentos del enemigo en nuestras familias. ¿Qué hacer si nosotros nos hemos vulnerado, si hemos abierto puertas? En primer lugar, tenemos que volvernos a la fuente, conectarnos a la fuente divina que es el Señor Jesús, porque cuando nosotros estamos conectados a la fuente, comienza el Señor en primer lugar a manifestar sus promesas en nuestra familia. Y en segundo lugar, Él comienza a hacer la obra de liberación, primero en nosotros y luego en los nuestros. Cuando decimos y declaramos esa palabra, mi casa y yo serviremos al Señor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de ser con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, madres, hijos, hijas? Hemos dejado de ser compasivos. Hemos dejado de ser fraternos, misericordiosos, amigables. Somos más amigos del otro, del extraño, que quizás vemos en el colegio o en el trabajo. Somos más amigos de esas personas que de nuestras propias familias. Tenemos más confianza a un extraño que nos puede traicionar que a nuestra propia familia. Muchas veces nos olvidamos de que el lazo más fuerte va a ser de parte de nuestra familia, porque esa familia es nuestra sangre. Y claro, aquí usted me puede decir, pero es que hay familias, ¿va? Claro, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y sabe qué? Le voy a decir, hay familias que, hay personas en mi familia que yo mejor mire de lejos, de lejitos, porque son personas tóxicas. Pero desde la empatía yo digo, esa persona no es tóxica de puro gusto. Tuvo que haber un pasado que le haya afectado a esa persona. Tuvo que haber alguien que le haya herido fuertemente. Tuvo que haber algo que le haya impactado tan fuerte que esa persona rechaza las influencias positivas. Pero cuando nos conectamos con la fuente, es imposible que usted siga siendo la misma persona. Es imposible, porque Dios es amor y todo aquel que ama es nacido de Dios. Es imposible que usted tenga la misma perspectiva hacia sus hermanos, hacia sus tíos, hacia sus abuelos, hacia sus primos, hacia sus padres, si usted se conecta con Dios. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, Dios comienza a hacer una obra de amor. Número 2, someternos a su cobertura. Cuando nosotros estamos sabiendo de que hay algo sobrenatural que nos protege, hay una sombría aquí, mire, y que si nos protege a nosotros está cubriendo también a mis hijos, a mis tíos, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis padres, porque a veces son los hijos los que se acercan más a Dios que los mismos padres. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tantas veces le he dicho a mi hijo, resista, hijo, resista. Cuando nosotros caemos, es que cuando me dice esto me enoja y comienza a explotar. ¿Qué cree que pasa? Satanás ya descubrió su talón de Aquiles. Él sabe dónde usted tiene debilidad. Él le conoce más que usted muchas veces de lo que usted se conoce a sí mismo. Él sabe qué le va a hacer enojar. Él sabe qué le va a hacer quitarse la paz en su familia. ¿Y usted qué hace? Ay, sí es cierto. No, yo tengo que defenderme. ¿Cómo me voy a quedar callado? Tengo que defenderme. Es que me cae mal que haga esto. Esta actitud me molesta. Y Satanás gozando, mire, desde una esquina, riéndose de que usted nuevamente no resistió,
Yo soy fiel testigo de que si resisto, Satanás huye. Cuando yo resisto, Satanás huye, se aleja de mí, esa tentación se aleja de mí, pero mientras yo sigo cayendo en la misma, Satanás va a seguir y va a seguir insistiendo en lo mismo. Y poco a poco nosotros vamos a ir perdiendo el control, perdiendo el control. Cuando nos sometemos a Dios, verdaderamente Él toma el control de nuestra vida. Número 3, edificar nuestro altar espiritual. El Señor necesita que nos acerquemos, que le adoremos, que oremos, que reflexionemos, que seamos verdaderamente seguidores y no seguidores y oidores olvidadizos, sino que seamos personas que nos sometamos a su amor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que Él quiere ver? Es amor, gozo, paz, paciencia, dice la palabra de Dios, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Qué montón nos falta aprender? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Incluso muchos de nosotros ni siquiera tenemos un altar. Oramos cuando vamos a la iglesia, o el ratito que tenemos la célula, o a veces en la mañana. Cuando tenemos problemas, ahí sí nos acercamos a Dios. Pero cuando tenemos un altar espiritual en bien, en pro de nuestra familia, eso se vuelve cotidiano, se vuelve un hábito. Todas las mañanas despertarse, orar. No tiene que hincarse, no tiene que tener una actitud específica. Puede orar mientras está en el baño, puede orar mientras está queriéndose despertar. Yo a veces me siento en la cama y comienzo a entregarle mi día al Señor y comienzo a orar por mi hijo, mi madre. Comienzo a orar por las personas a quien verdaderamente me importan. Comienzo a decirle, Señor, mira, tengo este problemilla ahí, necesito un empujoncito ahí. Yo no sé cómo vas a hacerle, pero ayúdame ahí. Tíreme el paro, como dices, va. Comienzo a expresarle porque para mí el Señor es un amigo y ese es un altar. Cuando usted comienza a acercarse al Señor, usted puede estar en cualquier lugar o espacio y crear un altar y comunicarse con Él y adorarle y decirle, Señor, mi vida está en tus manos. Y número 4, orar y usar la autoridad que viene de Cristo. Porque la autoridad que usted tiene como ser humano, no, le aseguro que no le va a servir más que para pelear. Ay, es que yo me defiendo, yo sé defenderme, yo no me voy a dejar. Ese espíritu de fe cree que yo me voy a dejar. Ese espíritu no le va a servir en lo espiritual. En lo espiritual eso queda, tal vez pueda ganar una pelea en lo material, pero en lo espiritual eso no sirve. En lo espiritual es una batalla de tú a tú con su espíritu, y si ese espíritu está alimentado por TikTok, por Facebook, por conversaciones imprudentes de WhatsApp, por amistades que no están cerca de Dios y que más bien le meten más cizaña, que le viven metiendo chismes, por personas que no le ayudan a mejorar su carácter. Su espíritu está débil. Lucas 10:19 para terminar, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Yo creo que la palabra predica sola. Tenemos autoridad, pero si nos conectamos a la fuente. Tenemos autoridad, pero si creamos nuestro altar. Porque muchos de los problemas que ocurren en nuestra familia ha sido nuestra culpa. Ya es hora de que nos despertemos, nos hagamos conscientes y responsables de nuestros actos y digamos, Señor, necesito un cambio. No puedo estar arriesgando de esta manera a mi familia.
y a mis generaciones. Y solo voy a terminar con esta frase: si nuestra familia es importante, vale la pena pelear y hacer guerra, no contra un miembro de nuestra familia específicamente, sino contra la influencia del maligno sobre esa persona o sobre nosotros mismos. Porque su lucha no es contra una persona. Si fuese con una persona, con pelear bastaría, pero eso no basta, hermanos. Eso no basta. No basta. El Señor quiere que nos conectemos. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, quizás hemos estado fallando en muchas cosas. Y en primer lugar te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos fallado delante de tu presencia. Muchas veces nos hemos comportado como instrumentos del enemigo para división. Pero Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos a ser mejores familiares, mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres, mejores abuelos, mejores tíos, mejores primos. Padre, perdónanos por ser ese instrumento